Bueno, lo que tenemos que hacer es, antes que nada, poder definir qué es economía política. Primero, poder definir qué es economía. Después, por qué le llamamos política. ¿Sí? Que esa es nuestra materia, no es economía, sino economía política. Obviamente tiene todos los elementos de economía que nosotros damos, por ejemplo, en ciencias económicas, pero se le agrega el condimento de la política. Hay algunos que dicen que la economía no es nada sin la política y la política en realidad es la economía. Entonces, cuando hablamos de economía política, en realidad estamos hablando de no economía en sí, sino en el objeto de la política que debe ser la administración, sea de una ciudad, de un país, pero esa administración no puede ser entendida sin la economía. O sea, ¿qué es lo que administras cuando estás en política? La economía. Lo que nos lleva a una frase del expresidente estadounidense Bill Clinton que decía, es la economía estúpido. O sea, no es la política, es la economía. A lo que nuestra expresidente hizo una referencia a esa frase de Bill Clinton de los 90 y dijo, no es la economía, es la política estúpido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay como dos grandes corrientes. Una corriente que dice que es la economía y otra corriente que dice que es la política. En realidad, lo que nosotros hacemos en esta materia es tomar la corriente que no separa la economía de la política. La economía y la política están unidas. ¿Se entendió esa idea? Sí. ¿Mm? Entonces, economía y política es economía y política a la vez. Ahora, ¿qué es la economía, Raúl? Tírame, este es el momento para que me tire fruta. ¿Qué es la economía? Pues son, son son los bienes, digamos. Son los bienes. Bueno, cuando hablamos de economía hablamos de bienes también, sí, por supuesto. Eso está en la unidad 2, creo. Sí, hablamos de bienes también. Hablamos de recursos, hablamos de plata, de dinero, Puede hablamos de ser mercado. una forma de organizar de manera correcta los recursos que tenemos. Tiene que ver con organización, tiene que ver con recursos y creo que te entendí la idea, ¿sí? Así que vamos a acomodar esa idea o lo que creo que es. Primero que nada, cuando nos preguntan qué economía, así como hablamos de derecho, siempre cuando nos preguntan qué es economía, así como cuando nos preguntan qué es derecho, tenemos que responderle. En economía, por ejemplo, tenemos un concepto y tenemos un significado. Un significado etimológico. Etimología es el origen de la palabra. Entonces, economía viene de la palabra oikos nomos. ¿Mm? Y latina, y griega, ponele que es y la Y, ¿no? Después lo googleas bien. Oikonomos, que significa la administración de la casa. Tiene que ver con lo que acabaste de decir, organización. La organización de la casa, que más adelante fue la organización o administración del gobierno. Bien. Entonces, oikonomos es el significado etimológico de economía, de dónde viene la palabra economía, así como la palabra derecho, etimológicamente viene la palabra directum, derecho, un camino recto. Entonces, oikonomos, yo les suelo decir en vez de economos, hoy comemos, ¿no? Bueno, para que quede lindo. Ahora, esa puede ser una idea en cuanto al origen de la palabra, pero no nos dice qué es la economía. La economía, como concepto, es una ciencia. Nosotros entendemos que la economía es una ciencia, ¿por qué? Porque ya viste en el módulo de lógica que existe conocimiento crítico, o sea, científico y conocimiento vulgar. La economía o los conocimientos de la economía no es un conocimiento vulgar que vos lo tengas simplemente con los sentidos, sino a través de un estudio riguroso de todos sus elementos, el mercado, dinero, o sea, de todo lo que es la economía, de todo lo que involucra la economía. Entonces, como ciencia, ¿qué tipo de ciencia? Si fuera una ciencia la economía, ¿qué tipo de ciencia es? Bueno, ¿Ciencia natural? ¿Ciencia no, exacta? tirame opciones, yo te digo, porque no sé qué ¿Vos estás, tiempo de vos- ciencia vos- hay. vos estás en la facultad de qué? ¿Cómo se llama la facultad? Facultad de Derecho y, y- no me acuerdo el nombre completo. Ah, ¿cómo se llama tu novia? No me acuerdo el nombre completo, ¿viste? Es lo mismo. Ciencias sociales, ¿o no? Ciencias sociales, ¿viste que te tuve que apretar con tu novia para que te Sí, salga el nombre? sí, sí. Entonces, la economía es una ciencia social. ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia social y una ciencia natural? La ciencia natural existe desde, o sea, desde antes ese saber existe desde antes del hombre, o sea, ajeno al hombre. En cambio, la ciencia social es una ciencia porque el hombre la dice, o sea, el conocimiento está dentro también para aquellos que separan ciencia social y ciencia cultural, aunque sería lo mismo. Hay gente loca que separa. Las ciencias culturales son las ciencias, digamos, cuyo objeto es lo inventado o tocado por el hombre. El derecho no existe
antes que el hombre, o sea, el hombre inventó, entonces una ciencia cultural. La economía es una ciencia cultural, hay algunos que dicen que es lo mismo, otros dicen que de lo cultural sale lo social, entonces la economía es una ciencia cultural social, o sea, una ciencia social. ¿Por qué decimos qué tipo de ciencia es? ¿Por qué estamos hablando de la, cómo se llamaba, que yo te enseñé cómo, cuando hablamos de la ciencia, epistemología? Porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista epistemológico, o sea, los rangos de la ciencia. ¿Por qué estamos hablando de una ciencia social? ¿Por qué es importante arrancar a hablar hablando de eso? Porque estamos conceptualizando economía, no solamente, sino porque al ser una ciencia social, no es exacta. Porque las ciencias sociales son las inventadas por el hombre, tienen al hombre en el centro y alrededor. Entonces, el hombre no es algo exacto. Yo, por ejemplo, vamos a la física es una ciencia exacta. Hay una ley de la física, qué sé yo, por ejemplo, la gravedad, si existiera, hay gente que la niega, dice que, por ejemplo, que todo lo que sube cae, ¿no? Entonces vos tirás el celular y cayó. Ahora, eso es una ciencia exacta. No hay excepciones, ¿no? Mira, se metió Felipe Quinto, Andrea, ¿quiénes son? ¿Quiénes rayos son ustedes, digamos? ¿Qué, qué pasó acá? ¿Lo estás viendo, Raúl, o yo estoy viendo fantasma nomás? Sí, todavía no. Sí, Yo pensé que Andrea era Irupé, nada que ver. se metió, no, no, se metió Andrea y Felipe. Ey, no sé quiénes son, pero les dejo, no hay problema. Sí. Andrea, si quieres quédate, quédate, va a tener que cocinar nomás. No sé quién sos, eh. Por ahí digo que es un espía de esa agrupación que no vamos a decir el nombre. Bueno, yo Ah, sigo, ¿eh? Sigo. Entonces, la economía como ciencia ya algo que graba la pantalla y nos pasa por todos lados. Igual esto voy a pasar, Raúl, porque siempre las primeras clases vos sabés que yo paso, ¿eh? Está ahí, sí, todo pues. subo a YouTube, ¿eh? Así que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Esto es legal, Dale, dale. ¿eh? Sin filtro, dice la descripción. Entonces, la economía como ciencia es una ciencia social porque marca tendencia, no es algo exacto como la física. Entonces, una ley de la física sería todo lo que sube baja. En cambio, una ley de la economía sería, por ejemplo, la ley de oferta y demanda. ¿Qué te dice la ley de oferta y demanda? ¿Qué decía eso? Yo la enseñé ya en mi ejemplo, ¿no acuerdas? ¿Te acuerdas? En el módulo de historia. ¿Qué te decía No, esa ley? no me acuerdo La ni ley una ley de Cuando oferta y hablamos de demanda. Menem, del libre mercado, yo le dije, bueno, la ley de oferta y demanda, puse como ejemplo el boliche. ¿Cómo no te acordás? No, no, no me acuerdo. Ley de Morí, oferta y demanda, Raúl. morí. Por ejemplo, la ley de oferta y demanda dice que cuando más elevado el precio, disminuye la demanda. Cuando aumenta el precio, disminuye la demanda. Y cuando baja el precio, aumenta la demanda. ¿Sí? Ah, Bueno, ok. esa es la ley de oferta y demanda, es una ley de la ciencia económica. Ahora, estamos diciendo que la ciencia económica es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, al ser una ciencia social, eh, me marca tendencia, no es algo exacto. Entonces, yo puedo decir que esa ley de oferta y demanda es una tendencia, es algo generalizado. Pero vamos a preguntarle, por ejemplo, a los usuarios, a los consumidores de American Express o de Mercedes-Benz, si realmente cuando disminuye el precio va a aumentar la demanda de American Express. ¿Vos sabías que, creo que yo puse ese ejemplo también en alguna oportunidad, vos tenés, por ejemplo, un auto, ¿no? Un 4K, te sirve para transportar, eso vamos a ver en la unidad de necesidades, creo que es la unidad 3 de Economía Política. El auto te sirve para transportarte, pero no es lo mismo un 4K que un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? O Sí, sea, algunos prefieren Mercedes-Benz. Ahora, según la todo. pirámide Maslow, Maslow, un tipo eh, economista, habla de la jerarquía de necesidades. Hay necesidades que tienen que ver con el ego. Entonces, ambos me sirven para transportarme, pero la necesidad que satisface el Mercedes-Benz no es la necesidad de transportar solamente o principalmente, sino la necesidad de la autorrealización, el ego. Ay, mira, tengo un Mercedes-Benz. Lo mismo que Sí, American porque cumplen Express. lo mismo, digamos. Claro, vos le llevas a tu novia a comer algo en un restaurante, no es lo mismo que peles a la naranja Visa que American Express. Sí, pues. Claro. Entonces, ambos te sirven para pagar, pero cubren son necesidades distintas. Entonces, mi pregunta es, si estamos hablando de la ley de oferta y demanda, que dice que al aumentar el precio disminuye la demanda, ¿sí? Eh, y al bajar el precio aumenta la demanda. ¿Realmente los que son consumidores de American Express, socios de American Express, al bajar el precio de American Express va a aumentar la demanda? Y capaz que no, capaz que a la inversa, porque las necesidades de ellos eran distintas, no era la de financiación
compra, sino era la de estatus. Entonces, oh, no, está el precio barato, yo no quiero eso, ¿no? Tipo, Entonces ahí vemos, por ejemplo, en ese simple ejemplo, que las leyes de la economía no son exactas. Por lo tanto, la economía no es una ciencia exacta. ¿Ok? Es una ciencia social. Para que sea una ciencia, yo había dicho en historia, con vos antes de empezar el módulo del cuadernito de este año, cuando dábamos general, sí. yo dije que toda ciencia tiene tres cosas, tres elementos. ¿Cuáles eran? Toda ciencia tiene tres elementos. Su objeto, Ajá. u- su objeto, A ver si voy a pongo morir. algo más. Acá está. Estoy manejando todo con la izquierda, ¿eh? Es impresionante. Jamás en mi vida pensé que iba a manejar algo con la izquierda. Me quedé hasta tu Sujeto. objeto. Sujeto, objeto Eh, acá está. sujeto, objeto Y no, causa, va a decir. causa. No, eso es acto jurídico, obligaciones, y o sea, toda obligación, todo acto jurídico tiene sujeto, objeto, causa. No, porque estamos hablando de sujeto, objeto y método científico, método riguroso. Método. Entonces, para que sea una ciencia, debe tener un objeto, primero era un sujeto, alguien que sea el científico. ¿Quién es el sujeto de la economía? El economista. El científico se llama economista. ¿Cómo Sí, se llama el científico de la ciencia del derecho? Jurista, por ejemplo. El abogado, ¿no? Jurista en términos amplios. ¿Quién es el sujeto entonces? El economista. ¿Cuál es el objeto de la economía? Si es una ciencia, tiene un objeto, ¿cuál es el objeto? El objeto, acuérdate que significa lo que estudia la economía. lo que estudia El objeto es lo que estudia la economía. Entonces, los recursos, digamos. O, y o menos. está ahí, digamos. ¿Ah? Lo, Vamos a dejarle en suspenso porque eso lo vamos a contestar ahí a medida que avancemos. ¿Eh? tipo, Y después tiene un método científico. Bueno, hay distintos métodos. La economía hay método deductivo, inductivo, hipotético deductivo, o sea, hay distintos métodos científicos. Pero la economía tiene, al ser una ciencia, tiene sujeto, objeto y método. Ahora, para contestar cuál es el objeto de la economía, ya que es una ciencia social, vamos a ver lo que se llama el dilema económico. ¿Mm? ¿Qué es un dilema? Un dilema es, por ejemplo, cuando vos tenés que decidir algo, o sea, es como un problema. Digo, ser o no ser es un dilema, esa frase, ¿no? Entonces, el sí, dilema económico, dilema, tiene que ver con esto. Por un lado, vos lo estabas diciendo medio inconscientemente, tenemos la idea de que existen recursos escasos, pero necesidades ilimitadas. Entonces vamos a tener el dilema económico, es que existen necesidades, vamos a correr primero las necesidades ilimitadas, o sea, muchas, pero recursos limitados. Limitados va a ser lo mismo que escasos. sí, Bueno, este es el dilema económico. Por un lado tenemos muchas necesidades, por otro lado no nos alcanza todos los recursos para satisfacer todas las de todos. ¿Por qué es importante arrancar con esto, en la unidad uno? O sea, cuando hablamos de economía, noción general? Porque sin este dilema económico, toda la economía no tiene razón de ser. Porque si los recursos fueran ilimitados, la economía no existiría. ¿Por qué existe la economía? Porque existen necesidades ilimitadas y recursos limitados, es decir, escasos. Ese es el famoso dilema económico. Y como existe recursos escasos frente a esas necesidades ilimitadas, se presenta en adelante el problema, o sea, lo que se llama el problema económico. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico es elegir. Hay que elegir. ¿Qué cosa hay que elegir? ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Ese es el problema económico, acordate. Debido al dilema económico de que existen necesidades limitadas y recursos limitados, escasos, existe un problema económico que hay que elegir. ¿Qué hay que elegir? ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir y para quién producir? Acá estamos hablando de lo que dijiste al principio, de los bienes. sí, ¿Qué y cuánto producir? Estamos hablando de la elección
de bienes y o servicios. ¿Qué podemos producir? Bienes y o servicios. No existe otra cosa, digamos, bienes, algo tangible. Bueno, puede ser un bien intangible también. Por ejemplo, en una película, no la cinta, sino lo que es en sí. Y puede ser también un servicio, lo que hago yo, un servicio educativo, ¿no? ¿Y cuánto producir? ¿Cuánto de servicio? ¿Cuántas horas de clases? ¿Cuántas películas? ¿Cuántos kilos de pan? ¿Cuántas facturas? ¿Cuántos cortes de cabello? ¿Eh? Ahora, ¿en qué y cuánto elegir? ¿Quién es el que elige qué y cuánto producir? Depende de qué. De si es un Estado comunista o liberal. Acá empezamos a hablar acá vamos a hablar de lo que siempre hemos hablado en economía política. En una unidad hablamos de la evolución histórica de las teorías económicas, hablamos del comunismo, del capitalismo, ¿no? Y en qué y cuánto elegir va a depender si es un Estado intervencionista, totalitario o comunista o liberal. En un Estado comunista, qué y cuánto producir lo decide el Estado. O sea, el Estado es dueño de los factores de la producción. Elige qué se va a producir y cuánto. ¿Sí? Sí. En un Estado liberal lo elige el individuo, el empresario, qué y cuánto producir. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo tengo la casa que conoces, la academia. Tengo ese espacio. ¿Qué puedo producir ahí? Bueno, puedo poner un restaurante, puedo poner una cafetería, puedo poner una academia, por ejemplo. Tengo que elegir qué producir. A lo mejor ya hay muchas academias en Corrientes y si estamos en un estado comunista, el estado va a decir, no, hay muchas academias en Corrientes, acá necesitamos una panadería, vamos a poner una panadería. En un estado liberal capitalista, donde se protege la iniciativa privada, el empresario va a elegir qué producir en función de qué. ¿Cuál va a ser la... en qué se va a basar el empresario para saber qué producir? Lo ¿En que sus necesita, sueños? ¿En sus metas? ¿En qué? ¿De vuelta? lo que necesita. Claro, mira, entró Máximo. Buenas, buenas. Lo que Entró le Max, conviene. entró Máximo Meridio. Profe, da una consulta. ¿Qué significa no sé, Escasos, escaso? escasos. Recursos Ya, limitados, lo mismo que escasos. sí, sí, Bueno, lo que dijo Máximo, en función de lo que se necesita, no lo que necesita el empresario, en función de lo que necesita el mercado. En realidad, eso es algo discutible, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs produjo la computadora junto a Steve Wozniak, la computadora personal, y el mercado en realidad vio un mercado, pero la gente no lo conocía. O sea, vos podés ofrecerle al mercado lo que está necesitando o podés inventar algo inventando la necesidad en el mercado. Esos son los más jugados, ¿no? Los que inventaron cosas y sí, crean la necesidad, ¿no? La computadora personal, la con la que estamos hablando nosotros, no existía. El mercado no lo necesitaba. Bueno, por ahí sí, pero no lo sabían, qué sé yo. Entonces uno dice, ah, mira, podemos fabricar esto. Esa es una forma muy jugada de ofrecer algo, de elegir qué producir. Generalmente la lógica empresarial es, hay una oportunidad de negocio porque hay una necesidad, entonces ahí entro yo ofreciendo la solución a esa necesidad. Bien. ¿Y cuánto producir? Vamos, pues, me pongo como ejemplo de academia, entonces, ¿qué producir? Servicio educativo, ¿cuánto? Y por Zoom, por acá, hay tantas horas por día, por tantos profesores. ¿Mm? En una economía dirigida comunista o socialista, que los estados interviene totalmente o parcialmente en la economía, puede llegar a dirigir el qué y cuánto producir. Por ejemplo, no hace falta ser comunista para eso. Un estado intervencionista normal como el de nosotros, por ejemplo, llegó a incentivar determinadas carreras. Entonces, como ya había muchos abogados, daba becas, por ejemplo, a aquellos que quieren estudiar ingeniería espacial, ¿viste? sí, Ahí el sí, Estado está tratando de elegir qué producir carrera de ingeniería espacial, no más abogados. Entonces da incentivos a que vos no elijas algo y elijas otra cosa. ¿Cómo también pueden ser esos son incentivos positivos? Pueden ser incentivos negativos. Por ejemplo, para cuidar la salud, pone altos impuestos a la producción de tabaco. Entonces el empresario no tiene mucha gana de producir tabaco. Eso es un incentivo negativo. ¿Mm? Y así, entonces el Estado puede meterse, no hace falta ser comunista, donde ya el Estado tiene todos los medios de producción, sino socialista también, como nuestro Estado, digamos, de
intervenir para decidir qué y cuánto producir haciendo intervenciones positivas y o negativas, estímulos. Bueno, entonces, ¿qué y cuánto producir? Es el primer problema. Esa es la primera pregunta del problema económico. La segunda pregunta es cómo producir. Este cómo producir tiene que ver con los recursos, con la optimización de los recursos. Varias veces que estuvimos dando clase nosotros en la sala 1, estaban prendidas todas las luces de la academia. Está bien porque era de noche, pero no tiene nada que ver el patio. O sea, a veces no estaba ni el perro y estaba prendido todas las luces del patio. ¿Para qué? Varias veces se me escapó que estaba prendido nuestro aire acondicionado en la sala 1 y estaba prendido la sala del caño, el otro aire, ¿no? Yo estaría llegando a la meta de producción del servicio, cumpliendo con los servicios del día, pero sin optimizar los recursos. Sí. En un call center, por ejemplo, te dan una, qué sé yo, una meta de atender al menos 100 llamadas por día. Vos cumplís la meta, pero lo haces en 3 horas y tu compañero lo hace en 6 horas. Ambos cumplen la meta, son eficaces. La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de objetivos. Ambos cumplieron la meta, atendieron 100 llamadas por día en una jornada laboral, pero vos estuviste en 3 horas y el otro en 6 horas. Entonces vos sos más eficientes. Ambos son eficaces, pero vos sos más eficientes. La eficiencia tiene que ver con el cómo producir, o sea, la optimización de los recursos. En la película En busca de la felicidad, Will Smith, ¿la vieron o no? Obvio. Bueno, ¿viste cuando atendía la llamada, cuando tenía que hacer llamada telefónica, que dice, como el tipo se tenía que ir antes, entonces para no perder tiempo, entre llamada y llamada, el tipo no colgaba el teléfono, sino con el dedo nomás colgaba, ¿viste? Sí, sí, Eso es eficiencia, ¿eh? Optimización del recurso. En ese caso, ¿cuál es el recurso? El tiempo. ¿Mm? Entonces, el cómo producir tiene que ver con buscar la manera donde se optimicen los recursos, o sea, se aprovechen al máximo los recursos. Y el para quién producir tiene que ver, bueno, para qué público producir. Entonces, ¿qué y cuándo producir? Tomándome de ejemplo, enseñanza. ¿Cómo producir? Bueno, presencial, virtual, optimizando esos recursos. ¿Para quién? ¿Para quién? El turno de tarde, ¿a quién le doy prioridad? ¿A derecho, a medicina? Con los recursos que tengo, ¿para quién puedo producir? Y eso vamos a dar después en la bolilla donde está costo de oportunidad, que vi que en algunas de las extensiones ya estaban dando eso. En una foto que mandaron, no sé por qué. El costo de oportunidad y el costo de o sea, costo de oportunidad. ¿Qué es lo que vos perdés por hacer algo? Entonces, por estar hoy en la clase, qué es lo que dejas? Salir con tu novia, por ejemplo. Ese es tu sí, costo de sí. oportunidad. Entonces, también algo que se llama curva de posibilidades de la producción. Con estos recursos que yo tengo, ¿a qué los destino? La curva de posibilidades de producción, cuando más recursos tengo, va a aumentar la elección de qué producir. Ahora, el para quién producir, entonces yo tengo que dar una definición de cuál es el público al que el producto, al que voy a satisfacer esas necesidades. Bueno, este problema económico de qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir no existiría si no existiera el dilema económico. ¿Cuál es el dilema económico? Necesidad ilimitada y recursos ilimitados. Y recursos limitados. Limitado, exactamente. ¿Tá? Entonces, hagamos un repaso que dimos hasta acá para avanzar a otro tema. Noción general de economía, significado de la economía, el significado etimológico, etimología significa de dónde viene la palabra. Economía suena a oikonomos, ¿eh? Administración del hogar, de la casa, y luego más adelante administración del gobierno. Eso significa oikonomos. Un concepto de economía es una ciencia, todavía no terminamos de cerrar el concepto. Es una ciencia porque tiene 3 cosas: sujeto, objeto y método científico. ¿Quién es el sujeto? El economista. ¿Cuál es el objeto? Ya estamos en condiciones de determinar. ¿Cuál es el método? Bueno, ahí existen muchos métodos científicos. El método hipotético deductivo, donde tenemos la observación de un fenómeno. Por ejemplo, yo veo que cada vez que sube el precio, disminuye la demanda de un bien. Estoy observando ese fenómeno. Trato de explicarlo por qué. Ah, bueno, porque se sienten más incentivados cuando está más barato. Pongo a prueba mi hipótesis, resulta que se cumple cuando sube el precio, esa es la causa, digamos. Entonces se transforma en una teoría, en una ley, la ley de oferta y demanda. ¿Bien?
Esta economía, esta idea de la economía no existiría si no existe la idea de que hay necesidades ilimitadas y recursos limitados. Escaso, la palabra escasez es una palabra crucial en economía. Como existe esto, entonces hay un problema que hay que elegir. ¿Qué hay que elegir? ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir y para quién producir? Ya estamos en condiciones de dar un concepto de economía. Entonces, ¿qué es la economía? Lo escucho a ambos. ¿Es la ciencia qué? La ciencia social que marca tendencia. Y ese puede ser el concepto de un influencer. Sí, pero esa hasta donde sé. Máximo, jugate algo. ¿Puedes repetir? La economía es la ciencia ¿qué? ¿Que estudia qué? Allá le di un poquito más de margen. Que estudia, puede ser los métodos rigurosos para organizar de manera eficaz los recursos, No. ¿no? Sí. Parecido, puede ser, puede llegar a ser. La economía es la ciencia que estudia la escasez. Así de fácil. Ah, ok. En el libro Ciencia que estudia. vendrán distintos conceptos que llevan a esa idea, ¿no? Dicho de otra forma. El concepto más corto es la economía, la ciencia social que estudia la escasez. Y ahí palabras más, palabras menos. Entonces, ¿por de dónde sale ese concepto? De esta idea del dilema económico. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bueno, vamos a otra cosa entonces, pero vamos a pasar. Vamos a Igual quemarlo. alta definición la que te dije. ¿Podría ser? Vuel- ¿De vuelta? Que fue alta definición la que te dije, pero no fue. Ahí está. Una definición muy, muy cortita, pero exacta. Precisa. A ver, vamos a pasar a este grupo también. Si pueden estudiar. Sí, me sorprendió, yo no me acordaba que las extensiones áulicas estaban ya, comenzaron las clases. Si estaban pasando fotos ahí de economía, estaban, ¿qué pasó de introducción? Como que, ¿qué? Todo el mundo aparte de la cosa. Bueno, sigamos a este tema. Entendido eso, ¿no? Lo más fácil que hay para entender. Vamos ahora a la división de la economía. La economía como una ciencia, que ya sabemos que es una ciencia, se divide. ¿Eh? División de la economía. Ya estoy moviendo la mano derecha. Mira, estoy desobedeciendo al médico. División de la economía. ¿Cómo se divide la economía? En dos grandes. La Vamos a oferta y llamarle demanda. Nada que. ¿eh? No, tiré de fruta, ¿no? No, tiré de vuelta porque rama no es. Oferta y demanda. No es. Sí, sí, O nada. la Vale, oferta cerca y bien. demanda es una oferta y demanda, la ley de oferta y demanda, por un lado, es una ley, por otro lado, la oferta y la demanda son elementos del mercado. Sí, sí. En la unidad de un mercado, el mercado es donde interactúan la oferta y la demanda, o sea, compradores y vendedores. Sí. La economía se divide en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva, vamos a hacerle fácil, después la lectura que van a hacer ustedes, se ocupa de lo que es en la realidad. Ya va a tomar sentido esto que digo. En cambio, la economía normativa se ocupa de lo que debe ser. Otra vez aparece eso que tocamos en lógica, Deber el ser. deber ser versus el deber ser. Exactamente. Pasa por ahí, pero no tienen tanto que ver con eso como eso, el ser y el deber ser, estamos hablando de derecho. Tiene algo que ver, pero no es el tema principal. La economía positiva, a la vez, ya voy a explicar integralmente, se divide en, no, se clasifica en economía descriptiva y teoría económica. La teoría económica, a la vez, puede, económica,
puede ser micro o macro. O sea, habrán escuchado la palabra microeconomía, macroeconomía. Sí. Microeconomía, macroeconomía. Bueno, ahí tenemos el mapa de lo que vamos a dar. Ahora empezamos a explicar. La economía positiva estudia lo que es, estudia los datos económicos, le interesan los datos económicos sin apreciar, sin hacer juicio de valor, sin dar enunciados de lo que hay que hacer. ¿Qué sería un enunciado de lo que hay que hacer? Por ejemplo, hay que bajar impuestos. Es un enunciado de lo que hay que hacer. O hay que subir impuestos. Ahora, un enunciado positivo de la economía sería los impuestos subieron un 10%. El impuesto a la ganancia subió un 10%. Eso es un enunciado positivo porque no hay un juicio de valor. No estamos diciendo si está bien o está mal, si es lo que hay que hacer o lo que te está describiendo la realidad. Entonces, la economía positiva se ocupa de los datos de lo que es la realidad. Son enunciados que nos dicen lo que es la realidad, datos económicos. A través de la economía descriptiva nos va a describir la realidad con los datos. Por ejemplo, bajó la inflación del 25 al 2,2 mensual en un año, un poco más. Eh, Creció el poder adquisitivo un 12%. Se prolongó por 2 años el plazo para pagar la deuda. Son enunciados descriptivos donde no hay juicios de valor, si está bien, si está mal, si debe ser, si no debe ser. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo. Bajó el ejemplo concreto de la vida real. Así ya de paso matamos a dos pájaros de un tiro. Bajó la inflación del 25% mensual de diciembre del 2023 al 2, y piquito, no, creo 4, 2, que hace poquito se dio el índice, a febrero de 2025. Eso es un dato objetivo, descriptivo, ¿sí? Me está describiendo la realidad. ¿Para qué me serviría la teoría económica? Para explicar, para explicar ese dato. Desde el punto de vista micro, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, bajó la demanda de bienes y servicios. Hay poco dinero en la calle, ¿m? Se sacó de circulación billetes, se dejó de imprimir. ¿M? Y desde el punto de vista macro, se acomodaron algunos parámetros macroeconómicos, se estabilizó la macroeconomía, o sea, voy con la teoría económica explicando ese dato, ¿entendés? La microeconomía, ¿qué es? Es la parte de la economía que estudia las relaciones entre los agentes domésticos de la economía. ¿Quiénes son los agentes domésticos de la economía? La empresa y el consumidor. O sea, los que venden y los que compran. ¿Sí? Y le podemos poner al Estado. Eso vamos a ver también cuando vemos flujo circular de la economía, la relación que hay entre empresa y persona. O sea, empresa, en realidad se llaman economía empresa, familia y en el medio puede estar el Estado. Esos son los agentes y los bancos también. Esos son los agentes domésticos de la economía. Es decir, la microeconomía, en otras palabras, es el día a día, las relaciones que tenemos entre comprar y vender en un país, en una ciudad. La macroeconomía tiene que ver con los grandes agregados de la economía, los grandes temas económicos. La deuda externa, la balanza de pago, o sea, todo lo que yo pago al exterior versus lo que el exterior me paga. La balanza comercial, todo lo que yo vendo al exterior y todo lo que yo compro del exterior. Esos son temas de macroeconomía. El presidente Milei, por ejemplo, actualmente como economista, está estabilizando los desequilibrios macroeconómicos. Bien, que todavía tardan, pero están llegando en notarse en la microeconomía. ¿Qué era la microeconomía? El día a día, el comprar y vender, el comprar el supermercado, esa es la microeconomía. O sea, las relaciones entre empresa, familia, empresa, consumidores, donde puede estar el Estado y los bancos también en un flujo circular de la economía. La macroeconomía afecta a la micro y viceversa. Por ejemplo, cuando tenemos el valor, cuando tenemos mucha deuda, deuda externa, macroeconomía, puede condicionar, por ejemplo, a la microeconomía, ya que se destinan recursos de pagar la deuda en vez de volcarlos en la micro, ¿no? O sea,
no son independientes esas teorías, esas realidades micro y macro. ¿Se va entendiendo hasta acá o no? Sí. Bueno, entonces la economía positiva se ocupa de lo que es a través de la economía descriptiva, me arroja datos de la realidad. La teoría económica me va a explicar esos datos desde un punto de vista microeconómico y o macroeconómico, para que la economía normativa, una vez explicado eso, aunque no es un proceso, pero yo le pongo de ejemplo, decida la política económica. Es decir, la economía normativa es la política económica. En otras palabras, la economía normativa es la economía política. Política económica o economía política, es lo mismo. ¿Mm? ¿Qué es lo que debe ser? Entonces, ponemos un ejemplo. Vamos a ver primero la frase política económica. Ponemos un ejemplo completo de todo esto, cómo se relaciona esto que acabamos de dar. Digo entonces, economía positiva más roja que la inflación en poco más de un año cayó del 25% al 2, y pico por ciento en el mes. Bien. Esto explico con, por ejemplo, la macroeconomía. Digo que la inflación es un fenómeno monetario en todo lugar, que es una frase que vive diciendo Milei. ¿Mm? O sea, que la teoría económica estaría condicionada también por los distintos puntos de vista e ideologías económicas. Si yo leo teoría económica, leo a Keynes, se escribe Keynes, la inflación es un efecto multicausal, no es un fenómeno monetario. Entonces, esa teoría, dependiendo de qué autor, vamos a hacer fácil. Hay dos grandes extremos y después tono de grises. O sos un autor liberal o sos un autor keynesiano. Habrán escuchado la palabra keynesiano porque el presidente le tira con todo a los keynesianos. El keynesianismo por John Maynard Keynes, un economista de la década del 20 y del 30, que se volvió famoso porque se aplicó su modelo después de la crisis de 1929, la caída de la bolsa, que fue más o menos un desastre, más o menos no fue un desastre financiero a nivel mundial, que terminó en un desastre económico. Desastre financiero tiene que ver con el no pago de algo. Eso lleva a un desastre económico. Y eso lleva a un desastre social. Creo que de ahí viene la frase del Black Friday, de Viernes Negro, ¿no? Que creo que fue un viernes negro la caída de la bolsa, o era el lunes. Bueno, creo que por ahí viene el tema, está relacionado. Discúlpeme si otro evento, porque creo que es ese. Búsquenlo en Google después. Entonces, ¿qué decía el tipo? Bueno, que el Estado cuando interviene en la economía a través del gasto público, esto es lo que ya dimos en historia, Greenspoon, ¿no? Se crea un efecto multiplicador en la economía. Entonces, el Estado, por ejemplo, hace una obra pública, contrata empleados, contrata una empresa constructora, la empresa constructora contrata obreros, se le paga, ese obrero ahora recibe un sueldo, por más que sea temporario, va al kiosco, el kiosco vende, le compra al mayorista, el mayorista le compra así a la fábrica contrata más empleados y así se va creando el efecto multiplicador en la economía, gracias a que el Estado gastó. Entonces, Keynes habla de gastar plata, el Estado gastando plata. Los liberales, como el presidente, hablan de todo lo contrario. El Estado un estorbo, está, por un lado, está garantizando cierto derecho, pero por otro lado está perjudicando a otros en otro sector de la economía y es partidario de la intervención mínima del Estado, eso ya vimos Menem en la historia, y de que el gasto público necesita de una financiación. ¿Y qué le había enseñado yo la financiación? ¿De dónde saca el Estado para financiar? De cobrar impuestos, no le gusta a la gente, de pedir préstamos, generar una deuda futuro, ajuste, o sea, ahorrás, o imprimís dinero, lo que le gusta generalmente a los políticos. Ahora, la impresión monetaria trae inflación. ¿Por qué? Porque básicamente acá tengo el ejemplo que puse la otra vez, tengo un celular y tengo mil dólares. Bueno, ahora tengo 1 millón de pesos. Ahora tengo 2 millones de pesos, pero hay un celular, no hay dos celulares. Para que no haya inflación, yo tendría que producir otro celular. Porque si ahora hay 2 millones de pesos y no aumentó la producción de celulares, tengo uno,
ese celular va a valer 2, porque van a haber personas con 2 millones queriendo comprar celular. Es un ejemplo simple para explicar lo que es la inflación desde el punto de vista liberal. Entonces, ¿qué pasa? El celular que salía 1 millón pasa a valer 2 millones. Para que no haya inflación, si yo quiero imprimir dinero, tengo que aumentar la producción, pero la producción no se aumenta al mismo ritmo de que se imprime dinero. Bueno, ese es el fenómeno de la inflación, el fenómeno monetario de la inflación. Quedó demostrado, ahora que bajó la inflación, que es un fenómeno monetario. No hay duda de eso. ¿Ok? Bueno, entonces, la teoría económica tengo dos extremos, los keynesianos y y los clásicos se llaman. Los clásicos son los liberales. ¿Está? Entonces, siguiendo con el ejemplo de la economía positiva, me arroja el dato de que la inflación bajó del 25 al 2 y pico por ciento en 13 meses, 14 meses. La teoría económica la explico, por ejemplo, con los clásicos, que es un fenómeno monetario, se retiró el circulante de dinero de la calle, por lo tanto, el peso se valorizó porque no hay tantos pesos dando vuelta, o sea, no se generó inflación por eso. Y entonces voy a la economía normativa. Digo, la economía normativa es lo que debe ser. Bueno, sigamos así, no imprimamos más billetes. Tenemos más gastos, recortemos para que no haya gasto. Porque si no, para financiar ese gasto tenemos que imprimir billetes, o aumentar impuestos, o pedir prestado, ¿no? Entonces, la política económica es la economía política, es lo que debe ser, es la economía normativa. Cuando se lee el diario, tenemos en la parte de economía, tenemos enunciados positivos, enunciados normativos. Por ejemplo, la desocupación disminuyó un 7%, se debe seguir con la revalorización de las políticas de inversión, de la oferta. Bueno, la primera parte es un enunciado positivo, la segunda parte es un enunciado normativo. No hace falta que digas se debe seguir, con esa frase se debe seguir, sino es muy fácil. Simplemente en una oración ustedes se dan cuenta, digo por qué esto, porque un parcial puede ser así, te dan un recorte periodístico, así era, me había tocado, donde teníamos que marcar en una noticia cuál es la oración de la economía positiva y cuál es la oración de la economía normativa. ¿Me van siguiendo o no? Sí, Bueno, entonces ahí está explicado eso. Bueno, esta es la división de la economía. ¿Está? ¿Se entendió? yes. Bueno, muy bien. Deben 2 minutos y ya regresamos con un redondeo y otro temita nuevo. Fíjate.